Lucas 17, versículos 11 hasta el 19. Leamos juntos esta porción del Evangelio de Lucas. Dice así el Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Este será el pasaje, la porción del Evangelio que nos corresponde estudiar en esta mañana y en la cual meditaremos para gloria y honra del nombre de Dios y beneficio y edificación de nuestras almas. Versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Debemos recordar que Jesús va de norte a sur camino a Jerusalén, porque era en Jerusalén donde consumaría su obra redentora muriendo en la cruz del Calvario. Pero no sin antes ir por todos los lugares predicando y enseñando el Evangelio del reino. En ese recorrido que él va haciendo de norte a sur, nos dice el texto que en su viaje rumbo a Jerusalén, dice que pasaba entre Samaria y Galilea. Eso nos revela el pasaje, que pasaba entre Samaria y Galilea, es decir, entre la frontera de las 2 regiones. Recordemos que Jesús ya había en una ocasión llegado a la frontera de Samaria y no lo habían querido recibir en una de sus aldeas. Recordemos que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, porque los judíos consideraban impuros racialmente a los samaritanos. Los samaritanos eran descendientes de matrimonios mixtos entre judíos y asirios, que nacieron en el exilio cuando el reino del norte fue llevado a la cautividad por el imperio asirio. Estando allí en la cautividad y en país extraño, por mucho tiempo en la cautividad, los judíos se casaron con mujeres extranjeras, lo cual era prohibido por la ley mosaica, que no se unieran en yugo desigual con pueblos paganos. Con el tiempo, esos matrimonios mixtos regresaron a Israel con hijos y habitaron como colonos en la región de Samaria. Por esto eran considerados por sus paisanos como gente extranjera, como raza impura y pagana, y no como judíos naturales, verdaderos descendientes de Abraham. Pero ellos amaban a Dios y querían hacer la voluntad de Dios,
pero en su celo religioso los judíos los odiaban y los samaritanos tampoco los querían. Y ahí mantenían en esa pugna. Cuando vemos aquí en el texto que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, significa que él no entró a la región de Samaria, sino que pasó por la frontera que dividía las dos regiones. O sea que por esto Jesús va pasando entre las fronteras, entre Samaria y Galilea, porque Jesús era judío. Y ya en una ocasión los samaritanos no habían querido recibirlo. Esto usted lo encuentra en Lucas 9, 52 al 53. Recordarán ustedes que como no le quisieron recibir, Pedro dijo: Señor, ¿quiere que ore y pida que descienda fuego del cielo y los consuma por no haberte recibido? Ese era el concepto y la rabia que tenían unos contra otros. Bien, entonces esto es lo que podemos ver en el verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, es decir, de norte a sur, pasaba entre Samaria y Galilea. Él iba caminando, predicando, sanando, convirtiendo las personas inconversas a la fe salvadora, haciendo la obra del Señor. Versículos 12 y 13. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No se nos dice en este texto el nombre de la aldea. Indudablemente, la aldea a la que entró el Señor Jesús no estaba en territorio samaritano, sino en territorio judío, en el territorio de Galilea. Y cuando él va entrando a la aldea, nos dice el texto que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Escucharon eso? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz y clamaron diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. De estos dos versículos tenemos que observar dos cosas que son de suma importancia para nuestra vida también, para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. La primera cosa que tenemos que observar de estos dos versículos es la terrible y lamentable situación que tenían que vivir los enfermos de lepra en los tiempos bíblicos. Y la segunda cosa que tenemos que observar de estos dos versículos es que la única esperanza para los leprosos era Jesús. Entonces veamos la primera observación: la terrible y lamentable situación que tenían que vivir los enfermos de lepra en los tiempos bíblicos. En los tiempos de Jesús, la lepra era considerada la más terrible y contagiosa de las enfermedades. Si ustedes notan, el verso 12 dice que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Nos dice el texto que los leprosos se pararon de lejos cuando salieron al encuentro de Jesús. Esto indica que un leproso no podía acercarse a la gente que estuviera alentada, por supuesto. Tenía que guardar una distancia aproximada entre 60 y 100 metros para evitar contagiar a las personas. La condición de un leproso era lamentable y precaria por 3 razones fundamentales. En primer lugar, la condición de un leproso era lamentable, precaria y muy triste por lo repulsivo de la enfermedad.
Una persona con lepra se llagaba su cuerpo, sus manos, su cara, sus brazos. Y en esas llagas había pus, había desfiguración de sus manos, de su rostro. Por tanto, la gente no quería verlos. Era repulsivo al ojo humano mirar un leproso. No sé si alguno de los que está aquí ha visto alguna vez a una persona con lepra. Usted, Pedro. No es cosa agradable mirarlos. En segundo lugar, la vida de un leproso era precaria, lamentable y muy triste, porque estaba condenado a vivir aislado para siempre. Como la lepra es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite por el contacto físico, la gente se alejaba lo más lejos de ellos, quedando sin volver a tener contacto con sus familiares y amigos. Cuando la lepra aparecía en una persona, el leproso estaba condenado a vivir aislado, marginado de la sociedad, de su familia, de sus amigos, a vivir en los campos, a vivir en las cuevas, en chozas que ellos mismos construían, sin tener contacto con la gente. El único contacto que podían tener era con los demás leprosos. A veces eran confinados en cavernas y allí llegaban y les dejaban la comida en la entrada y vivían totalmente tristes, desahuciados, desamparados, afligidos, hermanos. El leproso tenía que vestir un vestido rasgado y cuando pasaba o salía por ahí donde había gente o entraba a un pueblo, tenía que gritar: soy inmundo, para que la gente supiera y no se le arrimara. Imagínense esa afrenta, tener que gritar: tengo lepra, no se me arrimen. Eso lo podemos encontrar en Levítico capítulo 13, versículos 45 al 46. Vaya conmigo allá. Y el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozando pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Ahí tenemos lo que ordenaba la ley acerca del leproso. Entonces ya podemos ver por qué era triste y lamentable la vida y la condición de un leproso. En tercer lugar, la vida de un leproso era triste, lamentable, precaria, sin esperanza, porque la lepra era considerada como un castigo de Dios por un terrible pecado del que la padecía. El leproso siempre era señalado y decía: este tiene lepra porque ha cometido un terrible pecado, y todo el mundo lo señalaba y lo consideraba como un terrible pecador y que por esa razón estaba sufriendo el azote de la lepra. Por tanto, la gente lo miraba con desprecio. La gente no los quería. Por supuesto, todas estas cosas mencionadas hacían que la vida de un leproso fuera una vida muy dura, muy triste, lamentable y sin esperanza. El doctor A.B. McDonald, que estaba a cargo de un centro de leprosos en Itu, una ciudad del estado de Sao Paulo en Brasil, escribe un artículo y nos dice lo siguiente. Escuchen lo que este doctor, que estaba a cargo de un centro de leprosos, dice acerca de los leprosos. El leproso es un enfermo del cuerpo como de la mente. Por lo que sea, se tiene una actitud diferente con la lepra de lo que se tiene con cualquier otra enfermedad deformante. Se asocia con vergüenza y horror.
y conlleva de alguna manera misteriosa un sentimiento de culpabilidad, aunque se haya contraído tan inocentemente como cualquier otra enfermedad contagiosa. Al verse evitados y despreciados, es frecuente que los leprosos tengan la tentación de quitarse la vida, y algunos lo hagan, ya que su situación psicológica se convierte en algo más terrible que la misma enfermedad. Terrible lo que el doctor menciona en su artículo. Reflexionemos por un momento aplicando esto a nuestras vidas. Una persona en semejante estado como el leproso, en esa condición tan triste y tan lamentable, tendría justificación de deprimirse, ¿cierto? Tendría justificación de estar totalmente caído y sin esperanza. Tendría justificación de renegar de la vida y a no querer vivir por su lamentable condición, por lo que les acabé de mencionar. Hermanos, ¿cuántos hoy en día, teniendo todo lo necesario, casa, trabajo, salud, familia, una iglesia donde congregarse para su formación espiritual, teniendo todo lo que necesitan para una digna vida en este mundo, viven deprimidos, amargados, inconformes y de mal carácter? ¿No es así? Viven deprimidos, amargados y de mal carácter. ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos considerado lo que tenemos, lo que hemos recibido del Señor, las grandes bendiciones que el Señor nos prodiga cada día. Hermanos, nosotros somos supremamente afortunados, ricos por las bendiciones de Dios. No seamos malagradecidos, valoremos lo que Dios nos ha dado y no provoquemos la ira de Dios sobre nuestras vidas por tener un corazón malagradecido e inconforme. Usted y yo somos benditos de Jehová, y aunque pasemos por ciertas dificultades, eso no quiere decir nada. Compárese usted con otras personas que realmente están pasando por situaciones muy, pero muy difíciles. El sermón de hoy tiene una connotación al agradecimiento, porque eso es lo que quiere tratar el Señor Jesucristo en esta historia que dejó plasmada en el Evangelio de Lucas, porque es el único evangelio que lo menciona. Los otros no. Hermanos, esta era la clase de hombres que salieron al encuentro de Jesús y se pararon de lejos cuando Jesucristo estaba entrando en la aldea mencionada en el texto. Esa era la clase de hombres que se paró de lejos y que dijo: Maestro, Jesús, ten misericordia de nosotros. Es aquí donde viene la segunda observación que debemos hacer del texto. Versículo 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La única esperanza para estos leprosos o para el leproso era ¿quién, hermanos? Jesús. Jesús, el Maestro que ellos mencionan. De alguna manera estos hombres leprosos habían escuchado hablar de la misericordia y del poder sanador del Señor Jesús.
Y por eso salieron a su encuentro. Aunque fueran rechazados y mirados con escrúpulos, a ellos no les importó y salieron a la vía pública a clamar y a pedir la misericordia de Jesús. Porque para el leproso, solo Jesús es la esperanza. Usted y yo no estamos muy lejos, hermanos, porque somos también como los leprosos. Nuestra única esperanza en este mundo es ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios. Estos leprosos tal vez habían escuchado, porque ya en Lucas capítulo 5 el Señor Jesús había sanado a un hombre lleno de lepra. Y sabía que Jesús era poderoso para limpiarlos de tan terrible enfermedad, para quitarles tan terrible azote en su vida. Y no les importó por eso salir a la vía pública y clamar la misericordia del Señor Jesús. Para estos hombres su única esperanza de salir de su terrible y lamentable situación, vuelvo y lo repito, era Jesús. Como también lo es para nosotros, para salir de nuestra terrible y lamentable situación de pecado y evitar la ira de Dios sobre nosotros, es ¿quién? Jesús el Señor. Y es por eso que claman, ten misericordia de nosotros, Jesús. El único que podía ayudarlos a restaurar su salud, a restaurar su relación familiar, a restaurar su relación social y su dignidad, era Cristo. Así también Cristo con nosotros. Así también nosotros. El único que puede entender nuestra lamentable condición y tener compasión de nuestras miserias es el Señor Jesucristo. Es a Él a quien debemos acudir y no a otro. No a otro, solo a Jesús. La Biblia claramente nos lo enseña. Nosotros no debemos acudir a ningún otro sino a Jesús. No a la Virgen María, no a los santos, no al brujo, no a nadie, sino solo a Cristo. Eso no quiere decir que no vayamos a un médico, porque Dios ha provisto los médicos. Pero solo Cristo puede auxiliar al que reconoce que está enfermo de la lepra del pecado. Solo Cristo. Salmo 73, 26 al 28, por favor. Salmo 73, 26 al 28. Dice así el Señor: mi carne, verso 26 del 73, mi carne y mi corazón desfallecen. Hermano, ¿no es eso lo que vemos cada día en nosotros? Cada día que pasa nuestra carne se debilita, nuestro cuerpo va menguando, se van perdiendo las fuerzas, los reflejos, nos vamos enfermando, la vista se va acabando. ¿O no es así? Mi carne desfallece y mi corazón también. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aleluya. Hermanos, esa debe ser nuestra confianza y nuestra oración diaria. Aunque enfermemos, aunque nos debilitemos, aunque nuestro corazón desfallezca, nuestra porción, nuestra roca, nuestro fundamento, nuestro asidero, ¿es quién? Dios para siempre, Cristo el Señor, la roca inamovible de los siglos. Versículo 27. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. ¿Qué pasa con los que no confían en Dios? Perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Esa es la sentencia para los que no confían en Dios y se apartan de Él. Verso 28. Pero en cuanto a mí y en cuanto a ustedes, hermanos, igual, ¿cierto? ¿Qué? El acercarme a Dios es el bien. ¿Cuál es el bien para nosotros, hermanos? Acercarnos a Dios. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar
tus obras. ¿En quién debemos entonces poner nuestra esperanza? En Dios nuestro Señor, y debemos contar sus obras y sus maravillas. Amén. El que no habla de las obras y las maravillas de Dios en su vida es porque Dios no ha obrado en su vida. Así de sencillo. Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Dice el Señor Jesucristo, con su boca santa y sus palabras santas, dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estos leprosos que vinieron a Jesús, ¿cómo estaban? Cargados por la terrible lepra de su enfermedad. Y dice el Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, yo le voy a quitar el yugo que usted tiene, pero te voy a poner otro yugo. No promete quitarle todo el yugo y dejarlo libre. Le voy a quitar el yugo y te voy a poner mi yugo para que camines conmigo. Porque ¿qué es un yugo? Un palo que une a dos bueyes que aran para que jalen el arado. Tú vas a arar conmigo ahora, dice Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, les quito el yugo, pero van a llevar mi yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cómo lo vamos a llevar? Aprendiendo de Él, que es manso y humilde de corazón. Y solo así hallaremos ¿qué? Descanso para nuestras almas. Solo caminando con Cristo, solo hombro a hombro con Cristo, llevando su yugo, hallaremos descanso para nuestras almas. Y entonces seremos mansos y humildes de corazón como Cristo lo es. Versículo 30. Porque mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera mi carga. Con Cristo la vida es más fácil y podemos caminar más ligero que cuando andamos con el propio yugo de nuestros pesos de pecado y de nuestras enfermedades y situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. Solo Cristo puede hacer que nuestra vida sea más fácil y ligera. Amén. Versículo 14 de Lucas. Mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. En este versículo vemos la respuesta misericordiosa de Jesús al clamor de los 10 leprosos. Dice el texto que cuando Él los vio, hermanos, si nosotros clamamos a Jesús de corazón, Él nos ve, Él nos escucha, Él nos responde. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Clama a mí y yo te responderé. Mis hermanos, el texto nos dice, y cuando los vio, aunque el texto no lo dice explícitamente, cuando los vio, tuvo misericordia de ellos y les sanó la lepra. Aunque el texto no lo dice explícitamente, pero se deduce implícitamente. Pero su sanidad requería de fe. Él no les dice, sean sanos leprosos, sino les da una orden en la que está implícita su sanidad. Él les dice, id y mostraos a los sacerdotes. Es todo lo que les dice, sin nada de espectacularidad, sin nada de zapatear y sin nada de hacerles echar babasa. Simplemente les dice, id y mostraos a los sacerdotes. Una simple palabra, id y mostraos a los sacerdotes.
Pero en esa orden de id y mostraos a los sacerdotes está implícita la sanidad. Y es una orden para ejercitarla en fe, ¿o no es así? ¿Por qué les dice el Señor que vayan y se muestren a los sacerdotes? Porque según la ley mosaica, los sacerdotes eran los que verificaban si una persona era realmente sana de la lepra, de la misma forma que ellos declaraban a una persona leprosa, ellos también verificaban si una persona era realmente limpia de la lepra y podía ser restaurada a la sociedad después de ofrecer unos ritos, unos sacrificios. Y el texto nos muestra que ellos creyeron a la palabra de Cristo y obedecieron al Señor. Dice el texto, versículo 14, y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. Noten la palabra, ¿fueron qué? Limpiados. ¿Qué necesitamos nosotros de Cristo? Que seamos limpios, que seamos limpios. Mientras iban a presentarse a los sacerdotes, fueron limpiados de la lepra. Mientras iban a presentarse a los sacerdotes, ocurrió el milagro. Jesús los libró del azote de su enfermedad. Mis amados hermanos, una vez más la Escritura nos muestra que el que realmente cree a las palabras de Cristo, obedece a las palabras de Cristo. No podemos obedecer la palabra de Dios si primero no la creemos. Necesitamos creer de verdad para poder obedecer de verdad. Esto nos muestra la Escritura. Ellos, al escuchar el mandato de Cristo, id y mostraos a los sacerdotes, concluyeron que el Señor les limpiaría de alguna manera y sin pensarlo dos veces se fueron a mostrarse a los sacerdotes y mientras iban fueron limpios del azote de su enfermedad. Creyeron la palabra, por lo tanto obedecieron la palabra. Verso 15 y 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Hay algo importante que hay que notar aquí. A los samaritanos y a los judíos los separaba su discriminación racial. Pero cuando judíos y samaritanos se enfermaron de la lepra, se unieron. Uno de ellos, de esos 10, era samaritano, los otros 10 eran judíos. La lepra los unió, sus enfermedades los unieron. Desapareció el odio racial y ya no eran considerados unos más puros que otros, porque se miraban el uno al otro y decían, no, oiga, usted no es más puro que yo, somos iguales, de la misma masa. Y eso es lo que dice Dios. Dios hizo de la misma masa a unos para honra y a otros para deshonra. Usted y yo no somos más que los que están en el mundo, somos de la misma masa. Cristo derrumba las barreras raciales y discriminatorias, hermanos. Estos se unieron por su enfermedad, pero acontece algo, son separados nuevamente por la fe. ¿Qué es lo que nos separa a nosotros del mundo? La fe en Cristo. Aunque enfermamos lo mismo que enferman los impíos, los que no conocen a Cristo, lo que nos separa de los que no conocen a Cristo es que la fe en el Señor Jesús. Este hombre, nos dice el texto, que cuando vio que había sido limpio de la lepra,
del azote de su enfermedad, ¿qué hizo? No. Volvió a donde el Señor Jesucristo, glorificando a Dios a gran voz, dice. Glorificando a Dios a gran voz, a gritos. Alabado sea Dios, he sido limpio de mi enfermedad. Y no contento con eso, se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice el texto, para explicarlo, ¿y este era qué? Samaritano, del que menos se creía que regresaría a darle gloria, alabanza y honor a Cristo, fue el que más lo hizo, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. La enfermedad los unió, pero la fe los separó. Esta reacción de este leproso no es otra cosa que una profunda conciencia de agradecimiento al Señor por la misericordia recibida de su parte. A este samaritano, que no se trataba con judíos, la enfermedad de la lepra los había unido, pero ahora es separado de ellos, porque reconoció con profundo agradecimiento quién le había dado la bendición. Imagínense ustedes la escena, hermanos. Yo no quiero que ustedes pasen por alto esto. Imagínense la escena. Usted durante mucho tiempo viviendo marginado, aislado de su familia, sin poder tener la caricia de sus hijos, de sus primos, de sus hermanos, siendo mirado repulsivamente por los demás. Ahora el Señor en su gracia y misericordia le limpia, le sana. Este hombre entendió a conciencia la grande, infinita y maravillosa obra que Cristo hizo por él. Y por eso en esa conciencia regresa alabando y glorificando a Dios a gran voz y se postra a los pies del Señor Jesús, dándole gracias, hermanos. La pregunta es, ¿qué tan agradecidos somos usted y yo con Dios cada día, hermanos? Yo tuve cáncer hace 10 años, hermanos, y hoy estoy limpio por la gracia y la misericordia de Dios. Yo vivo profundamente agradecido con Dios porque me ha permitido disfrutar de mis hijos, de mi esposa, de mi familia. Solo por su gracia, no porque yo tuviera algo bueno, hermanos. Ustedes lo mismo, hermanos, sean agradecidos con Dios. Cada día dele gracias a Dios por lo que tiene y no anhele tener, porque con Él es suficiente todo. ¿O no es así? Si lo tengo a Él, ¿qué más quiero tener? Lo tengo todo, hermanos, y teniéndolo a Él, Él me permite disfrutar de su creación y de las cosas que Él creó. Este hombre postrado, agradecido, da gracias al Señor, da gracias de todo su corazón. Verso 17 y 18. Al ver esto, Jesús respondió y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. La respuesta de Jesús nos da a entender que Él esperaba que al limpiar a estos 10 leprosos, o leprosos más bien, que al limpiar a estos 10 leprosos, hubieran vuelto a dar gloria a Dios y a dar gracias por el beneficio recibido. Eso era lo que Cristo esperaba. Porque Él dice, ¿y dónde están los otros 9? Él esperaba que regresaran, pero no fue así. De 10, 1, hermanos. ¿Cuántos habrán aquí agradecido realmente con Dios? De 100, 10.
Yo anhelo, hermano, y aspiro que de 100, 100, de 200, 200, de 10, 1, solo el 1% o solo el 10% de 100. No, hermanos. Parece ser que esa es la tendencia en las estadísticas en las iglesias. Gente que recibe los beneficios de Dios, que son edificados espiritualmente, que sus matrimonios son restaurados, que su relación con sus hijos son mejoradas. Después se van de la iglesia, chao el amigo. No les importa, ni dan gracias al pastor, ni a Dios. Malagradecidos. Dios siempre espera de sus hijos un corazón agradecido, un corazón que bendiga su santo nombre por los beneficios recibidos de Él diariamente. Si bien es cierto que les había ordenado que fueran a mostrarse a los sacerdotes, eso no impedía que al verse sanos de tan terrible azote, hubieran regresado para glorificar al que les había concedido tan grande bendición. ¿No es así? Eso no impedía. Cristo probó sus corazones. Hay cosas que son buenas, pero hay cosas que son más buenas, son excelentes, ¿cierto? Hay cosas que son buenas, pero hay cosas que son excelentes. Era necesario ir al sacerdote, pero era más necesario venir a los pies de Cristo agradecidos por sus beneficios. Dios espera, repito, hermanos, que seamos personas agradecidas, que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Este samaritano es un perfecto ejemplo de agradecimiento al Señor. Lamentablemente, hermanos, vuelvo y repito, la gran mayoría de los hombres somos ingratos, malagradecidos con Dios. Nuestros padres se esfuerzan por darnos educación, por corregirnos, por levantarnos, y apenas crecemos, chao el amigo, y a veces ni los visitamos, y después nos queremos ir para otro lado. Somos hijos malagradecidos. Esa es la tendencia, es el pecado que contaminó las entrañas de nuestro ser. Solo uno tuvo fe verdadera y regresó agradecido al Señor. Vaya conmigo, hermano, al Salmo 103. Salmo 103, por favor. No quiero pasar este salmo para que usted medite en lo que estamos hablando hoy. Salmo 103. Y leamos los versículos 1 al 5. Pensando en lo que venimos hablando, en la necesidad de ser agradecidos. Verso 1 dice del Salmo 103, bendice alma mía. ¿Qué dice el salmista? Bendice alma mía, bendice vida mía. Dice, ¿a quién? A Jehová. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué nos quiere mostrar el Señor hoy? Que no olvidemos ninguno de sus beneficios, que bendigamos a Dios por todos sus beneficios recibidos. Él es quien perdona, dice el 3, todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Imagínense, hermanos, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué hizo Cristo con ese leproso? Lo rejuveneció como el águila. ¿O no es así? Sanó todas sus dolencias, lo colmó de favores y misericordias, sacó del hoyo su vida. Y eso no es lo que ha hecho Cristo con nosotros. ¿No hemos de ser agradecidos cada día? ¿No hemos de buscar su santa presencia en oración, en estudio y edificando nuestras vidas? No seamos malagradecidos, hermanos. No seamos malagradecidos. Bendito sea Él por siempre. En Santiago 1:17, no lo busquen, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de vida. Señores y señoras que me escuchan en esta mañana, usted y yo tenemos la obligación de ser agradecidos cada día con Dios por sus beneficios. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice así textualmente: dad gracias en todo, en lo bueno y en lo malo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Y qué nos dice el Salmo 100 que leímos hoy? El Salmo 100: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios. Y termina nuestra historia o nuestro pasaje diciendo, en Lucas capítulo 17, después de que dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, y termina diciendo: y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este samaritano no solo recibió la sanidad de la lepra de su cuerpo, sino que recibió la sanidad de la lepra del pecado de su alma. Mientras que los otros 9 solo recibieron ¿qué? La sanidad de su cuerpo. Muchos que están enfermos hoy solo buscan la sanidad de su cuerpo, mas no buscan la sanidad de su alma, ni servirle al Señor cuando sean sanos. Quieren ser sanos para seguir haciendo su vida y disfrutar de la vida, pero sin comprometerse con Dios. No solamente fue sano de la lepra de su cuerpo, sino de la lepra de su alma. Reflexionemos por un momento. Hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, no solamente aquí, sino en el programa radial, porque este programa un día va a salir al aire. Estos 10 leprosos representaban la humanidad que está contaminada con la lepra del pecado. Una humanidad que fue expulsada del Edén por la lepra del pecado de nuestros primeros padres. Porque todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, tal como se destituía al leproso de la comunión con la sociedad. Así nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. ¿Y por qué fuimos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado? Porque Dios no puede convivir con la lepra del pecado. Pero Cristo, mis hermanos, vino a quitar la lepra de nuestro pecado que nos hacía repulsivos a los ojos de Dios. Él reviste de su santidad y de su perfecta justicia a todo aquel que viene en arrepentimiento y fe, humillado a los pies del glorioso Salvador Jesucristo. Él reviste de su perfecta santidad y su perfecta justicia a todo aquel que toma esta decisión. Este pasaje de las Sagradas Escrituras nos enseña que es posible ser sano de la enfermedad por la mano poderosa de Dios, pero no ser sano de la lepra del pecado y de la condenación eterna. A los 9 la fe los sanó, pero no los salvó. ¿O no es así? La fe los sanó, pero no los salvó. Solo a uno la fe no solamente los sanó, sino que también los salvó. Unidos en la enfermedad, separados en la fe. ¿De qué nos sirve, mis hermanos, ser sanos de la enfermedad si no somos sanos del alma? Cada vez que me invitan a orar por un enfermo, yo siempre les hago esa pregunta. ¿Para qué quiere usted ser sano?
para seguir pecando? ¿Se acuerdan que una vez Cristo le dijo a un hombre que sanó, o a una mujer que sanó, y la perdonó: vete y no peques más? ¿De qué nos sirve ser sanos si no somos sanos del alma? Muchos quieren ser sanos para seguir con su vida pagana, lejos de Dios, para seguir disfrutando de su vida temporal, pero no sometidos a la voluntad de Dios. Este pasaje nos enseña que muchos solo buscan el favor y las bendiciones temporales de Dios, pero una vez las obtienen, se olvidan de Dios. Por eso es que en Deuteronomio 4, 32, 4 al 6 dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él quien te creó? ¿No Él fue el que te hizo? Si hay un ejemplo de personas malagradecidas, mire a la nación de Israel, que Dios les prodigaba bendiciones y cada ratico estaban ¿qué? Quejándose y renegándose de lo que Dios hacía. Hermanos, el pecado es la lepra de la humanidad, es la enfermedad mortal que a todos aflige. Ha dañado la imagen de Dios en nosotros, ha infectado todas nuestras facultades, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, y solo Cristo nos puede librar de este cuerpo de muerte y restaurarnos a la imagen de Dios nuevamente. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén, amén, amén. Coloquémonos en pie, hermanos, y démosle gracias a nuestro Dios a través de una oración. Padre Santo, doy gracias a ti en esta mañana por ser tan bueno y misericordioso con nosotros, porque siendo como leprosos, expulsados de tu santa gloria, has puesto tu mirada en nosotros y nos has limpiado de la lepra del pecado con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Nos has sanado y nos has limpiado, revistiéndonos de tu santa y perfecta justicia, para volver a tener comunión contigo y volver a ser hijos de Dios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que han escuchado estas palabras en el día de hoy. Te ruego que les des conciencia de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia. Que pongas en ellos un corazón agradecido y contrito, para que seamos semejantes a ti, oh Señor Jesús, humilde y mansos de corazón. Bendito seas tú, Señor. Ayúdanos a valorar tus beneficios, esos beneficios que recibimos cada día y que muchas veces son tan comunes, o que los vemos tan comunes que no los agradecemos. El poder bañarnos, el poder comer, el poder movernos, el poder escuchar, el poder respirar, el tener una familia, el tener un lugar donde escuchar tu verdad. Gracias, Señor, gracias. Gracias por mis hermanos en Cristo. Bendícelos, háblales a su corazón y transforma su ser, porque solo tú lo puedes hacer, mi Señor, como lo hiciste con los leprosos, porque para los leprosos solo tú eras la esperanza, y para nosotros también solo tú eres nuestra esperanza, Señor. Gracias, gracias, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.